La educación es construcción de ciudadanía, consciente de sus derechos y obligaciones. Rodríguez Silvero y Asociados, consultores interdisciplinarios, presenta el bloque de análisis de actualidad con el doctor Ricardo Rodríguez Silvero. Muy buenos días, doctor Ricardo Rodríguez Silvero, ¿cómo le va? Muy bien, muchas gracias. Saludos a ustedes y a la audiencia. Gracias, doctor. El tema de hoy es saldos rojos en Hacienda y cómo nos va a cobrar más impuestos el ministro. Efectivamente, estamos todos preocupados porque Hacienda no consigue recaudar lo suficiente y anuncia que va a aumentar los impuestos. Esa es mala noticia para todos los que pagamos impuestos. Los que pagamos impuestos somos legalistas, o sea, pagamos porque la ley obliga a pagar, nadie paga por gusto. Y hay legalistas en toda la sociedad, tanto los estratos que están altos, o sea, la clase alta como la clase media, y hay veces que la clase baja no puede librarse de los impuestos tampoco, ¿verdad? Entonces los que pagamos impuestos estamos preocupados porque le falta mucho dinero a Hacienda. Y lo que vemos es que hay delitos económicos que consumen gran parte del erario público, más de la mitad del erario público. El principal delito económico es la evasión tributaria, que sigue siendo gigantesca. Organismos internacionales y locales estimamos porque nosotros estamos también en eso, y estamos confirmando que alrededor de la mitad de la recaudación tributaria potencial se pierde con la evasión. O dicho de otra forma, que la evasión roba al erario público algo así como la mitad de la potencial recaudación. A eso se llama mega evasión tributaria. Mientras el gobierno no combata en serio esa gigantesca evasión, y estamos condenados los legalistas que pagamos impuestos a pagar siempre más y más, esa es una situación injusta, porque lo que debería hacer el gobierno es combatir ferozmente la evasión con tolerancia cero. Pero aparte de eso, resulta que hay robos que se realizan a los recursos públicos también en las altas esferas del Estado. Los robos más virulentos, digamos, se producen por estafa o por encauzamiento privado de los recursos públicos. Y eso ocurre cada momento, uno está viendo por denuncias que se realizan en los medios. Algunos diputados y algunos senadores, que son pocos, ¿verdad?, son apenas una docena, se han metido en el bolsillo o en sus tierras privadas o en sus proyectos privados algo así como 150 millones de dólares. Mientras se tolere la evasión tributaria gigantesca en el país y mientras no se castigue ejemplarmente a diputados y senadores que se están robando los recursos públicos, y por supuesto que a Hacienda le va a faltar dinero. Entonces, ¿qué hace un ministro de Hacienda en esas circunstancias? Como el combate contra la evasión, aunque se propongan hacerlo, va a traer recursos públicos adicionales solamente en el transcurso de los años, y el ministro de Hacienda necesita dinero ahora, y como el combate a la corrupción interna dentro del Congreso, y también dentro del Poder Ejecutivo, y también dentro del Poder Judicial, y también dentro de las entidades binacionales Itaipú y Yacyretá, mientras no se combata con éxito eso, y para que arroje sus frutos el combate contra la corrupción y la impunidad, y se van a necesitar años también. O sea que todavía el ministro de Hacienda seguirá sin dinero. Vamos a resumirlo. Aunque el gobierno se proponga y lo haga, combatir la corrupción y la impunidad para evitar que se siga robando recursos públicos, y aunque el gobierno se proponga combatir la feroz evasión tributaria, y aunque eso arroje frutos positivos, la mayor recaudación se va a conseguir recién en el 2015-2016 más o menos, y el ministro de Hacienda necesita dinero ahora. Entonces, están discutiendo qué impuestos aumentar. Y al comienzo surgió a la opinión pública un proyecto, un documento que decía que hay que aumentar el IVA, decían, a los medicamentos del 5 al 10%. Esa es muy mala noticia, porque aumentar del 5 al 10% justamente un rubro tan sensible como medicamentos es castigar a la gente pobre. La gente pobre es la que apenas consigue recursos para
comprar medicamentos. Y si se le da la mala noticia de que va a tener que pagar impuestos, no solamente el 5, sino el 10%, eso va directamente en contra de la mala situación por la que está pasando alguna gente en este país. Lo mismo puede decirse con el impuesto que al comienzo se dijo que iban a aumentar en los bienes básicos de consumo. El IVA iba a aumentar en algunos rubros del 5 al 10% también. Afortunadamente, en estos días han decidido no aumentar el IVA a los medicamentos y no aumentar el IVA a los bienes básicos de consumo de la canasta familiar, que es una buena noticia. Pero van a seguir con la idea de aumentar el alquiler del 5 al 10%, el IVA, y eso también es mala noticia para la clase media, porque ya sabemos que la clase alta no tiene casas alquilando, es decir, no toma ninguna casa en alquiler, sino que ellos son propietarios de varias casas. Ellos son los que dan sus casas en alquiler, no son ellos los que pagan, ¿verdad? Paga el inquilino. Y bueno, los inquilinos generalmente son gente de clase media. Bueno, parece que sí, se va a aumentar el IVA del alquiler del 5 al 10%, porque eso tiene efecto inmediato. El IVA se recauda mensualmente. Y van a aumentar también el IVA a otras actividades que les está permitido a los del Ministerio de Hacienda hacerlo incluso por ley. Por ejemplo, van a intentar, vamos a ver si lo consiguen, aumentar el IVA de los créditos del 5 al 10% también. Eso realmente va en contra de la campaña electoral del actual presidente de la República y en contra de las declaraciones del señor Cartes desde que asumió el poder, que iba a combatir la pobreza. La pobreza se combate con inversiones, y las inversiones se financian con créditos, y resulta que van a aumentar el precio de los créditos aumentando el IVA del 5 al 10%. Es decir, es todo contradictorio. Sin embargo, hay 2 o 3 impuestos o 2 o 3 productos o rubros que se pueden aumentar en forma sustancial, porque está dentro de las atribuciones del Poder Legislativo, desde luego, y del Poder Ejecutivo en algunas cosas, en algunos aspectos. Por ejemplo, el impuesto selectivo al consumo sobre tabaco y derivados debe aumentar sustancialmente, está demasiado bajo. Además, el cigarrillo es un producto que daña la salud, que mata lentamente incluso a los que no fuman por compartir, por ejemplo, el dormitorio o la sala de estar con un tipo que fuma mucho. Uno ya puede contraer la enfermedad. Y aparte de eso, habría que aumentar también sustancialmente el impuesto selectivo al consumo para las bebidas alcohólicas, porque está bajísimo también. El impuesto a los cigarrillos y a las bebidas alcohólicas en Paraguay está algo así como, tiene una franja grande de oscilación. El IVA a las bebidas alcohólicas va de 9 al 12% y el impuesto al tabaco se calcula en un 13%, pero sobre precio de fábrica o costo de producción, no sobre precio de venta. Eso está a 6 veces de distancia de los niveles de imposición que se tienen en Sudamérica. Nosotros estamos cobrando, digamos, una media así del 10 al 12%, de Sudamérica está cobrándose 60 o 70% de impuestos sobre esos productos que son perjudiciales para la salud. Encima está demostrado que el consumo en exceso de las bebidas alcohólicas es la principal causa de la violencia doméstica y de los accidentes de carretera, que con frecuencia son también fatales, no solamente para el conductor y el copiloto, a veces también para la gente que va detrás, y ni qué decir a los transeúntes desprevenidos que están allí por la calle. Ese tipo de impuestos son de efecto también inmediato, o sea, el ministro de Hacienda tendría dinero de inmediato si se aprueba eso, y eso hay que aumentar por razones de salud y por razones tributarias. Doctor Rodríguez Silvero, ¿y los combustibles dónde quedarían, por ejemplo? Y no se toca el precio de los combustibles porque es también muy sensible eso para la canasta familiar, para la producción agrícola. Aumentar el precio de los combustibles, de acuerdo con la nueva legislación que tenemos, no está permitido. Porque ahora, como usted sabrá, hay todo un trabajo que se está realizando por el tema de la polución del aire, justamente el exceso de plomo y de productos químicos derivados del combustible. ¿Esto no podría de alguna manera derivar en una medida correctiva o impositiva? Y no, probablemente no, porque así como están las leyes hoy en día, eso no se va a hacer a menos que se vaya con alguien con un proyecto al Congreso. Pero hay que ver también si se tiene mayorías para eso, porque el aumento del precio de los combustibles lleva al aumento del precio del pasaje y eso perjudica la canasta familiar y el estatus de vida de la gente pobre. Va a ser difícil que se consiga eso.
Ya. El dinero que ingresa también por en concepto de multas, por tránsito, lo que tenga que ver con la cuestión vial, no se cuenta con este dinero, por lo menos no va a la caja de Hacienda, digamos. Bueno, lo que sí se está proponiendo con esta mini reforma tributaria que va a hacer el ministro de Hacienda es aumentar las sanciones por mora en el pago de los impuestos. Pero como dije al comienzo de la entrevista, lo que hay que hacer es concentrarse en el combate de la evasión tributaria, en el combate de la corrupción, porque son los mismos diputados y senadores los que están metiéndose el dinero en el bolsillo, y sobre todo aumentar el impuesto selectivo al consumo, al tabaco y a las bebidas alcohólicas. Clarísimo. Sin eso estamos prácticamente dibujando en el aire. Doctor Rodríguez Silvero, gracias por la columna de hoy. Ha sido un gusto. El doctor Ricardo Rodríguez Silvero con este tema que evidentemente habla de las necesidades, las urgencias del país, los saldos rojos en Hacienda y cómo el ministerio nos va a cobrar más impuestos. Este fue el espacio presentado por Rodríguez Silvero y Asociados, consultores interdisciplinarios en inversiones e impuestos. Telefax 612912, celular 0981 450550. Más informaciones en www.rsa.com.py.